Buenas tardes a todos, junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien. Mi nombre es Felipe Torres y el día de hoy vamos a hacer alusión al tema número 2 relacionado a la prueba número 1 de Fundamentos de Economía, la cual tiene relación con el concepto de tipos de bien y curvas de utilidad. Bueno, para iniciar me gusta siempre dar un pequeño concepto, una pequeña mirada de lo que es el mercado como tal, que es un concepto muy utilizado en economía. Y el mercado clásicamente se define como cualquier lugar físico en donde se genera un contacto para generar intercambios entre los que son los compradores y los que son los vendedores, que en términos económicos se definen a compradores como demandantes y a los oferentes como productores o vendedores como tal. Lo que es importante saber con respecto al mercado es que hoy por hoy igual el mercado ha ido cambiando. Las tecnologías en sí nos han dado diferentes formas de poder ir generando esta interacción entre oferentes y consumidores. Por ende, ya no necesariamente se da este trato físico de intercambio en donde uno tendría que ir a una tienda física, por ejemplo, a la feria o a cualquier lugar a hacer la compra, debido a que las tecnologías hoy por hoy, las plataformas tecnológicas nos están apoyando para obviamente hacer mucho más fácil ese proceso como tal. Pero de todas formas igual sigue habiendo un mercado donde las personas obviamente entran y tienen la opción de obviamente de elegir en qué lugar comprar. Para los tipos de mercado tenemos obviamente dos categorías súper importantes que clasificar. Primero que todos los mercados según su número de participantes, en donde en primera instancia están los mercados competitivos, los cuales tienen que ver con un concepto que se ve muy fuertemente para la prueba número 2. Y el mercado competitivo, en pocas palabras, se define como un mercado donde hay alta variedad de compradores y oferentes, y además, una de sus características es que los precios como tal son precios que ya están designados en el mercado y que obviamente en ese sentido no pueden ser cambiados por una persona, como por un usuario individual. No puede ser que una persona llegue, un oferente o un consumidor, y quiera subir los precios o quiera bajar los precios, ya que ya están designados, como se dice, por el mismo mercado. Eso es lo que sucede en el mercado de competencia perfecta. Hay otras características súper importantes, pero obviamente cuando llegue el momento ya se van a ir mencionando. Y también una segunda categoría es que también están los mercados no competitivos, que eso se caracteriza por ser mercados en donde hay baja cantidad de oferentes o baja cantidad de demandantes, o ambas también. Y en algún sentido estos tipos de mercados finalmente tienen un dominio por parte de unos pocos, ¿ya? Y aquí caen dentro del ejemplo que son el monopolio y monopsonio, que ambos son conceptos que vamos a ver, pero eso ya más que nada para la prueba número 3. Y un monopolio tiene que ver, como es su palabra, mono, cuando hay una empresa encargada obviamente de toda la demanda. Un ejemplo acá a nivel nacional puede ser el tema del agua. Ya en Chile, en Santiago específicamente, creo que son una o dos empresas, sería un duopolio, cuando son dos. Son dos empresas que están a cargo del agua a nivel de Santiago. Y por otra parte también está el concepto de monopsonio, que monopsonio tiene que ver con que hay solamente una empresa encargada de comprar cierto producto o servicio en el mercado. Eso puede ser más que nada relacionado al mercado de las armas, por ejemplo, que solamente los grandes gobiernos, por ejemplo, en pocas palabras, en términos de legalidad, podrían contar con armas. Ya no puede ser que una persona, un civil como nosotros, compre un arma en algún sentido. Entonces son mercados más privados finalmente, en el punto de quiénes van a comprar, en este sentido, cuando es monopsonio. Eso también se ve en la prueba número 3 y también tiene relación mucho con el mercado de los empleos del monopsonio. Y por otra parte, igual está el concepto del nivel de eficiencia que puede tener un mercado. Y dentro de esto tenemos los mercados eficientes y no eficientes. Un mercado eficiente es un mercado que logra, obviamente, maximizar todas las aristas que está, obviamente, intentando abarcar. Por aristas me refiero, tiene una perspectiva desde el punto de vista económico, una perspectiva desde el punto de vista social, una perspectiva desde el punto medioambiental, y así podríamos ir sucesivamente. Pero obviamente tiene más de, por ejemplo, una meta importante. Eso, por ejemplo, es la distinción entre lo que es rentabilidad versus sustentabilidad, ¿no? Que sustentabilidad es un concepto que abarca más de una arista. Entonces, en ese sentido, un mercado eficiente es aquel que logra maximizar el rendimiento de todas las aristas. ¿Ya? En pocas palabras, y eso se conoce como óptimo de Pareto, que el óptimo de Pareto viene siendo un equilibrio en torno a las aristas que se tienen. Y obviamente este punto es aquel que logra como un equilibrio entre todos y logra sacarle el máximo provecho a todos los objetivos que se tengan, en pocas palabras.
Y bueno, el mercado no es eficiente, tal como dice su nombre, es un mercado que no se regula bien por sí solo, que no puede regularse por sí solo, y en ese sentido, como no se regula bien, tiene que llegar un tercero, que en este caso debe ser el Estado, a intervenir para mejorar el desarrollo del mercado. Después, con respecto a los tipos de bien, que los bienes son lo que es transado en el mercado, bien o servicio, en este caso los tipos de bien, tenemos también categorías. Tenemos la categoría según la cantidad existente de bien, donde tenemos lo que son los bienes libres y económicos. Los bienes libres son bienes que están en abundancia, y el hecho de que estén en abundancia genera que finalmente no tengan un dueño en particular y que su consumo no esté sujeto a pagos. Por ejemplo, un ejemplo súper simple viene siendo el aire que nosotros estamos respirando constantemente. No hay una persona que nos esté cobrando por metro cúbico lo que respiramos, ¿ya? Y obviamente no está sujeto a pago, no tiene un dueño en particular, y ese puede haber un ejemplo de un bien libre. Por otra parte están los bienes económicos, que los bienes económicos se caracterizan esencialmente porque están en escasez, ¿ya? Siempre que un bien está en escasez, se caracteriza por ser un bien económico, ¿ya? Y obviamente la escasez como tal es relativa, porque lo que es escaso tal vez aquí en Chile, no es escaso en Europa, ¿ya? Es dependiendo obviamente de algunas características geográficas, muchas veces, para poder decidir si el bien está en escasez en un lugar o no está en escasez. Después está los bienes según su funcionalidad, tenemos los bienes de consumo, que son bienes de consumo final, y eso en pocas palabras son bienes que están destinados al consumo por parte de los usuarios o consumidores. Un ejemplo, los electrodomésticos, los comestibles, juguetes, entre otras cosas, son todos los bienes que se dedican a un consumo final, ¿ya? Y no son los únicos, hay más categorías que también están dirigidas a un consumo final de usuarios. Y por otra parte también tenemos los bienes intermedios, que los bienes intermedios son bienes que son utilizados como base para dar origen a bienes finales. Un ejemplo muy simple, la madera. Ya la madera se utiliza para dar origen a lo que son muebles, camas, que son bienes finales de consumo para las personas. Por último, y no menos importante, están los bienes según su posición. Tenemos los bienes públicos y privados. Los bienes públicos son bienes los cuales no excluyen a las personas, y en este sentido no excluyen, quiero decir, no lo excluyen por un nivel de renta, no lo excluyen por clase social, como así sí lo hace, por ejemplo, la Internet o la universidad, que se excluye por un nivel de ingresos. Y además, su uso no disminuye el goce de otros. O sea, si yo estoy haciendo uso de ese servicio o producto, no voy a pasar a llegar a un usuario que esté también queriendo hacer uso de este bien. Un ejemplo son las, bienes, o sea, son las fuerzas de seguridad nacional, ya que obviamente, evidentemente, independiente de que yo haga uso de las fuerzas policiales, las llame para solicitar ayuda, eso finalmente no va a generar un disminuyo en el goce de otros, porque igual supuestamente las fuerzas policiales están abiertas a la sociedad, no a ayudar a la sociedad, entonces finalmente somos todos por igual en pocas palabras. Y después tenemos lo que son los bienes privados como tal, y los bienes privados, lo que se caracteriza en sí es que están restringidos al uso de un dueño, ¿ya? Hay una persona que es dueño de los bienes y además, en pocas palabras, su uso disminuye el goce de otros, ¿ya? Un auto puede ser un bien privado, por ejemplo, una casa, un terreno, entre otras cosas que obviamente están restringidas al uso de un dueño y además, si es que se usan, van a disminuir el goce de otros. Ahora, con respecto al precio, es muy importante hablar del precio porque el precio acá, como dice acá, es finalmente lo que define la valorización de un bien o servicio. Entonces, un precio absoluto, finalmente, que es el primer concepto de precio, define cuál es el valor de un bien o servicio en el mercado. Y obviamente, pensando en el término valor, a medida que un bien tiene más valor o un servicio tiene más valor, más caro va a ser o mayor va a ser el precio absoluto que va a tener en el mercado, que es la lógica generalmente que cumplen los bienes o servicios. Y por otra parte tenemos lo que son los precios relativos, que los precios relativos son precios, pero en función de otro bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el precio del agua es de 10 pesos, pero también tenemos que el precio del petróleo es 1000 pesos. Entonces, el precio relativo del petróleo es de 100 litros de agua. ¿Cómo es el cálculo? Como el precio relativo, y yo estoy calculando el precio en función del otro, yo tengo que finalmente dividir el precio en función del otro. En este caso aquí dice, la fórmula que debo usar para el precio relativo es dividir precio de X sobre precio de Y. Ahora, como yo quiero calcular el precio relativo del petróleo con respecto al agua, divido petróleo en agua. Si hubiera sido el precio relativo del agua con respecto al petróleo, divido el precio del agua en el precio del petróleo.
Y ahí en este caso, por eso me da esa equivalencia que es finalmente que el precio relativo del petróleo está equivaliendo a 100 litros de agua. Con respecto a lo que es la función de la función de la demanda también va a ser muy utilizada en el curso. Y acá obviamente hago un pequeño hincapié para obviamente ir entendiendo un poco más este concepto. No, acá obviamente en la primera prueba tal vez no se ve tanto de curva de demanda, pero igual es sumamente importante porque a medida del curso se va usando más y más. Entonces la función de demanda lo que hace es cuantificar la demanda de un bien dentro de un mercado y además esto está todo en función del precio. Acá es muy importante recordar que esta no es la curva de una persona, de dos personas. Finalmente esta es la curva que tiene a todos los compradores de un mercado, ¿ya? Por ejemplo, todas las personas que están interesadas en comprar Coca-Cola o todas las personas que están interesadas en comprar autos marca Hyundai. Entonces, finalmente es todo el mercado y no es una o dos o tres personas. Eso es muy importante. Y acá, bueno, abajo a mano izquierda, me sale una fórmula clásica que es cómo se comportan las funciones de demanda y esas están dadas por la ecuación A menos P por P, donde A y B son constantes y P viene siendo un precio determinado en el mercado. Entonces, bueno, acá podemos ver a mano derecha la curva y de esta forma se comporta la función de demanda. Es una curva que finalmente tiene pendiente negativa y eso es más que nada porque a medida que yo voy disminuyendo lo que es el precio unitario del bien, que está a mano izquierda en el eje Y, a medida que yo disminuyo ese precio, los consumidores vamos a estar dispuestos a consumir mucho más. Y eso es dentro de la misma lógica. Si es que alcanza para más, nosotros consumimos más. Ya eso es un poco, en pocas palabras, lo que es la función de demanda. Y bueno, ahora vamos a entrar de lleno a lo que es más importante para esta prueba, que es el concepto de función de utilidad. La función de utilidad lo que hace es cuantificar el nivel de utilidad de forma numérica que tiene un usuario. O sea, en pocas palabras, es para poder darnos cuenta de forma numérica cuándo va a haber más utilidad y cuándo va a haber menos utilidad para un usuario. Es muy importante recordarles desde esta perspectiva que las utilidades finalmente son subjetivas. O sea, finalmente la curva de utilidad que yo tengo para un usuario tal vez no esté representada de la misma forma para otro usuario, ¿ya? Porque obviamente hay bienes que no generan la misma utilidad o que finalmente disgustan, entre otras cosas. Y eso va todo más que nada asociado a los valores que tienen los usuarios. Por ende, ahí está importante y está implícito el concepto de que las utilidades son subjetivas, es muy importante recordarlo, para hacer comparaciones que a veces nos piden. Entonces, bueno, en primera instancia está lo que es la función Capk-Douglas, que la función Capk-Douglas es del estilo que está acá, A por X elevado a alfa por un Y elevado a beta. Ya en este caso, las funciones Capk-Douglas dan como solución una combinación entre el bien X y el bien Y. Siempre dan un poco de X y un poco de Y. Es una combinación la solución de las funciones Capk-Douglas. Después, en segunda instancia, tenemos la función bien sustituto. Un bien sustituto, que se va a ver más adelante, se define como bienes los cuales están cumpliendo exactamente la misma necesidad. Y por ende, en pocas palabras, podrían entregar casi el mismo valor a los usuarios. Obviamente ahí tiene que ver más que nada con gustos que tienen los usuarios, porque hay usuarios que son más asociado al gusto por una marca, por ende en esos casos no se toma mucho en cuenta el producto, así como en calidad de producto que te entregan. Pero por lo general un bien sustituto, en pocas palabras, son dos bienes que cumplen la misma necesidad. Un ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Burger King, ya que están cumpliendo exactamente la misma necesidad, en pocas palabras. Y como representación matemática, la función de bienes sustitutos está dada por un A por X más un B por Y. Y como solución, siempre las funciones de bienes sustitutos me van a dar que consumo o de X o consumo de Y, pero no de ambas. Consumo todo de X o todo de Y, porque obviamente no tiene sentido que consuma una combinación porque son bienes que están cumpliendo la misma necesidad. Y por último, y no menos importante, está la función de bienes complementarios, que estos son bienes que, como dice su nombre, se complementan y se consumen en conjunto. Por ende, si yo no tengo de A, no voy a poder consumir B, por ejemplo. Porque si yo no tengo de X, yo no voy a poder consumir de Y, en pocas palabras. Entonces, matemáticamente, la función de bienes complementarios está dada por el mínimo entre A por X y B por Y. Y eso es más que nada porque yo no puedo estar consumiendo de X si no tengo Y, o no puedo estar consumiendo de Y si no tengo X. Es necesario que ambos estén en conjunto para ser consumidos. Y bueno, acá una pequeña observación de lo que son las isocuantas, que las isocuantas en el fondo son la representación gráfica de las curvas de utilidad. Nada más que eso, una representación gráfica de curvas de utilidad.
Y bueno, acá dice algo muy importante que les debo mencionar, que dice todas las combinaciones que forman parte de la curva, o sea, de una misma curva, entregan el mismo nivel de utilidad al usuario. Y con esto me refiero a lo siguiente. Primero, las funciones CapDouglas son de esta forma, como se ven en la figura 1, CapDouglas. Entonces, lo que me dice el segundo puntito es que todos los puntos que pertenezcan a esta curva, por ejemplo, que estoy rayando aquí, me va a poner utilidad 1, todos los puntos que pertenezcan a utilidad 1, por las combinaciones de las canastas, me generan el mismo nivel de utilidad, ¿ya? No importa si tengo más de B, por ejemplo, acá, y menos de A, o acá tengo más de A y menos de B. Finalmente, todas esas combinaciones me reportan el mismo nivel de utilidad. Y acá, obviamente, si es que les voy a poner un ejemplo acá, a medida que yo me alejo del origen, en el sentido de la flecha, o sea, en ese sentido, si yo me desplazo en ese sentido, las curvas en sí que van más alejadas del origen tienen mayor nivel de utilidad. Entonces yo podría decir acá de esta figura que la utilidad que me reporta la curva 3, los puntos de la curva 3 son mayores a lo que me reporta la curva 2. Y a su vez también podría decir que lo que me reporta la curva 2 tiene mayor utilidad que lo que me reporta la curva 1. ¿Ya? Y eso es porque a medida que más lejos estoy del origen con la curva, más utilidad me está reportando. Para los bienes sustitutos se cumple exactamente lo mismo, a diferencia obviamente que acá, como les mencionaba, o consumo todo del bien Y o todo del bien X, pero no consumo ambos en conjunto, no consumo una combinación como en el bien Capdouglas. Y acá sucede lo mismo, al desplazarme en este sentido, aumenta la inutilidad. Por ende, la curva que está más alejada del origen, que es esta, y esta que es acá, B, sabemos que la curva A reporta mayor utilidad que la curva B, ¿ya? Y por último están los bienes complementarios, que como explicaba, la solución viene siendo el mínimo que yo tenga entre ambos bienes. Entonces, la combinación va a estar dada finalmente por este extremo de aquí. Acá se ubica el óptimo de las funciones de bienes complementarios. Y lo mismo, a medida que yo me alejo del origen, las curvas tienen mayor utilidad. Entonces acá podemos ponerle utilidad B, utilidad A. Podemos ver que utilidad B es mayor a utilidad A. Y bueno, así funcionan las curvas isocuantas. Una nota acá que les dejé que es muy importante es que las curvas isocuantas nunca se cruzan, nunca se pueden cruzar, ya para que obviamente ahí desmientan si es que les afirman en un comente que las curvas se cruzan. Bueno, ahora pasamos al concepto de tasa marginal de sustitución, que esto tiene mucha relación con el desarrollo de ejercicios de tipo matemático, para entender un poquito el cómo desarrollar ejercicios desde el punto de vista matemático. Y bueno, la tasa marginal de sustitución, lo que es, en pocas palabras, es la pendiente de la curva isocuanta, sea una Capdouglas, sea una bienes sustitutos complementarios. La tasa marginal de sustitución viene siendo la pendiente de la curva isocuanta. Y lo que nos muestra, en pocas palabras, es lo que yo voy a renunciar del bien Y para obtener bien X, que eso es la pendiente en el fondo. Si se dan cuenta acá, al pasar de este punto a este punto, yo estoy renunciando a una cierta cantidad de Y, que esto se puede escribir como delta Y al aplicar diferencias, y acá yo estoy ganando una cierta cantidad de X, que eso se representa como delta X. Recordando además que un delta Y o delta X se escribe como posición final menos posición inicial, en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les estaba explicando? Acá, si nos damos cuenta matemáticamente, tenemos la diferencia entre los puntos, y2 menos y1, x2 menos x1, que eso se puede representar como un delta. Y al representarse como un delta, además recordemos que esto es una pendiente, y la pendiente se puede escribir como una derivada, en términos matemáticos, que es esta derivada que está acá. Yo el delta y como delta x lo puedo reescribir como la utilidad marginal de x dividido la utilidad marginal de y. Donde la utilidad marginal de x, en pocas palabras, es la derivada de la utilidad total con respecto a x, y la utilidad marginal de y viene siendo la utilidad total de y, o sea, la utilidad total derivada con respecto a la variable y. Y bueno, lo importante también es de recordarle acá que si se dan cuenta, la pendiente es negativa. Y ese símbolo negativo me lo va a estar dando la diferencia de arriba, donde I2 es menor a I1, por ende esa diferencia va a ser negativa, y la pendiente finalmente viene siendo negativa. O sea, la tasa marginal de sustitución, en pocas palabras, tiene un símbolo negativo. Yo ahí les voy a explicar algo de por qué después no se usa el símbolo, pero es importante recordar que está ahí presente.
Ahora, por otra parte, que también es súper importante recordarlo, tenemos los ingresos. Los ingresos tienen que ver con una restricción de presupuesto que tenemos los usuarios para demandar bienes o servicios. Si tuviéramos más dinero, podríamos comprar más cosas. Si tenemos menos nivel de ingresos, nos vemos restringidos a comprar menos nivel de bienes y servicios. Entonces, en poco sentido, tiene importancia el nivel de ingresos. Y el nivel de ingresos, generalmente, yo lo que hago o lo que se hace desde el punto de vista de optimizar igual para poder encontrar un punto que cumpla la condición de ingreso, es igualar. ¿Ya? ¿Y por qué igualar? Porque al igualar yo estoy obteniendo todos los puntos o todas las combinaciones con las cuales estoy gastando justo este nivel de renta, ni menos ni más. Por otra parte, acá es importante recordarles que yo podría gastar menos renta, pero nunca voy a poder gastar más porque gastar más es un nivel ya inalcanzable. Como acá igual queremos hacer uso de toda la renta, se pone el símbolo igual y no el menor, porque si yo escribiera el símbolo menor, podría estar la posibilidad de que gastara menos renta. Pero lo que yo quiero es gastar toda la renta para ver cuánto obviamente puedo consumir. Esa es la lógica, en pocas palabras, de por qué se usa una igualdad. Entonces la igualdad está dada por la cantidad de bien X por el precio de X, más la cantidad del bien Y por el precio de Y, más la cantidad del bien Z por el precio de Z, y ahí podría ir sumando todos los bienes que se van incluyendo con su respectivo precio y cuántas unidades voy a consumir. Pero acá obviamente eso se puede representar matemáticamente después como una sumatoria que va de 1 hasta n, donde obviamente los n, o sea, el i en este caso, que es el que va cambiando, viene siendo el producto, ya el bien 1, el bien 2, el bien X, el bien Y, el bien Z, etc. Entonces, esa gran sumatoria que yo tenía arriba la puedo representar como una sumatoria. Ahora, obviamente, para no irnos más allá, recordarles que acá en el ramo trabajamos generalmente este tipo de ejercicios con dos dimensiones. Entonces, generalmente se traduce a que yo estoy consumiendo más que nada X y Y, o X1 y X2, como dice la gráfica a la derecha. Entonces, la restricción presupuestaria se termina escribiendo de la siguiente forma, y donde tenemos ingreso igual a precio 1 por la cantidad 1, más precio 2 por la cantidad 2, que es finalmente esta curva en color azul, que yo tengo, que son todas las combinaciones que sí me alcanzan y que sí estoy gastando ese nivel de ingreso. Entonces, bueno, acá yo quise hacer una pequeña transformación matemática, que era en el fondo dejar la variable dependiente solita, y al hacer el despeje, de eso yo me llegué a este término que está acá abajo, donde tengo que finalmente x2 va a ser igual al ingreso partido en el precio 2, menos precio 1 partido en precio 2 por x1. Ya acá, yo obviamente saco que la pendiente de esta curva de ingresos también es negativa, y esta va por menos precio 1 partido en precio 2. Esa es la pendiente de la curva de ingresos. Ahora, llegamos a un punto súper importante porque intentamos saber en qué punto decide el consumidor, por ejemplo, consumir o producir, qué combinaciones finalmente van a ser las que van a reportar mayor nivel de ingreso, en algún sentido, mayor nivel de utilidad. Y con nivel de ingreso me refiero más que nada a que cuáles van a ayudarme a consumir todo mi nivel de ingresos, porque yo no puedo estar consumiendo menos de mi nivel de ingresos. Eso es lo que dijimos. Entonces tenemos en color verde la curva de ingresos y tenemos las curvas isocuantes, que son estas curvas de utilidad. Entonces, lo que podemos ver es que el óptimo del consumidor se va a dar cuando yo iguale la pendiente de la curva isocuanta, por una parte que está acá, con la pendiente de la curva de los ingresos, que es la que está a mano derecha. Si se recuerdan, ambas tienen símbolo negativo, por ende, al tener símbolo negativo, no lo anoto porque en el fondo se anulan, ¿ya? No se anota el símbolo negativo. Entonces, finalmente, esta ecuación que está aquí, que es esta fórmula que me sirve para resolver el ejercicio en conjunto a la ecuación de ingreso, me va a dar este punto en color rojo, que si se dan cuenta, yo podría anotar, a ver, podría tener este punto acá arriba, este punto acá abajo, pero este punto que me está indicando las flechas, si se dan cuenta, está al mismo nivel de ingreso, o sea, está respetando la restricción presupuestaria, pero está en un nivel de utilidad superior a la curva de abajo. O sea, yo sé que la utilidad 2 es mayor a la utilidad 1. Por ende, es mucho más conveniente el punto que está indicado con la flecha que los puntos que yo acabo de rayar, porque estos están en un nivel de utilidad inferior a la curva isocuanta en la cual está el óptimo del consumidor. Y ahí obviamente se encuentra lo que es el óptimo del consumidor. Ya, acá vamos a resolver el comente un poco. Vamos a mantener todo. Ahí se me terminó de compartir. Vuelvo a compartir el tiro pantalla.
Bueno, entonces acá el comenta en sí lo que uno tiene que hacer es intentar siempre pensar si es que la aseveración es verdadera o falsa y el porqué de la aseveración. Entonces, bueno, el comenta dice así: si el consumo de un individuo es el doble que el otro individuo, entonces podemos afirmar que también tiene el doble de bienestar. Bueno, entonces acá lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Tenemos tenemos un individuo que inicialmente está consumiendo una cierta cantidad y tenemos otro individuo que es un individuo 2 al cual le estamos proponiendo el consumir el doble de lo que está consumiendo el individuo 1 y en base a eso estamos planteando que el individuo 2 tiene el doble de bienestar que el individuo 1. Esto en sí, se lo piensan, es un poco raro y en el fondo es falso, porque finalmente los consumidores somos subjetivos, ya tenemos diferentes gustos, necesidades, valores, somos de diferentes lugares, por ende, nuestros gustos van a ser 100% diferentes, no hay posibilidad o es muy difícil que un consumidor sea idéntico a otro, por algo somos personas que nos vamos diferenciando. Entonces, en pocas palabras, puede ser que esta persona, que sea la persona B, disguste, por ejemplo, que consume el consumidor A. Puede ser que el consumidor A sea un consumidor que tiene una dieta orientada a los alimentos más carnívoros, por ejemplo. Y puede ser que el consumidor B sea una persona del tipo vegana. Entonces, si yo le aumento el consumo al doble del consumidor, de lo que tiene obviamente A, que es una persona carnívora, digamos, que consume carne, y yo le aumento el doble el consumo a esta persona B, que es vegana, el beneficio de esta persona va a ser nulo, probablemente no exista, ¿ya? Y eso es lo que está explicando con que las utilidades son subjetivas. Yo no puedo poner la curva de utilidad de una persona a funcionar con la curva de otra persona, porque finalmente son diferentes en gusto y en sentidos. Entonces, para concluir, la respuesta a esto sería falsa, falsa, punto, debido a que en primera instancia los consumidores son distintos, ¿cierto? A es distinto a B, por lo que, claramente, al ser un concepto subjetivo, no necesariamente cumple con lo que matemáticamente debería pasar, porque en el concepto matemático uno podría decir, claro, estoy consumiendo el doble, entonces tengo el doble de bienestar, lo cual es falso en algún sentido con bienes que van más allá del concepto tal vez monetario, cuantitativo, ¿ya? Al ser un concepto subjetivo, no necesariamente cumple con, con lo que matemáticamente se plantea. Entonces, finalmente, como ejemplo, podríamos decir, como ejemplo, podemos tener que es carnívora y otra que es vegana, dietas diferentes y totalmente contrapuestas. Por lo que al aumentar al doble el consumo de A, o sea, el consumo, aumentar el doble el consumo de A, no se generará, no se genera un doble de beneficio para B. ¿Ya? Y eso es lo que en pocas palabras les quería comentar, que acá es muy importante el concepto de subjetividad, y por eso finalmente no se cumple lo que plantea el comentario. Se puede continuar. Y ahora vamos a la parte del ejercicio matemático de la ayudantía, que el ejercicio dice lo siguiente. Un consumidor está decidiendo comprar poleras y camisas. Para ello recurre a su función de utilidad, que obviamente, si nos damos cuenta, es la función de utilidad de un sujeto, de solo un sujeto, de un consumidor. Solo sirve para él, en pocas palabras. Entonces, la función de utilidad de este sujeto viene a estar dada por la utilidad de P, C es igual al P cuadrado por C cuadrado. ¿Ya? Entonces, acá me están dando algunas restricciones. Me dicen
que el sujeto tiene una renta de 200 unidades monetarias y además se sabe que los precios de las poleras son 2 unidades monetarias por unidad y el de las camisas 5 unidades monetarias por unidad. Me están pidiendo obtener las cantidades de poleras y camisas que maximizan la utilidad del consumidor en la parte A, y en la parte B me hacen realizar lo mismo pero con una pequeña modificación. Entonces vamos a partir desarrollando el ejercicio. Lo que primero se hace siempre es anotar un poco los datos de la información que nos entrega el problema. Primero nos entregan que la función de utilidad está dada por la siguiente expresión. También nos dicen que un nivel de ingreso que se tiene es 200 unidades monetarias. Nos dicen que el precio de las poleras es 2 unidades monetarias por unidad. Y el precio de la camisa es 5 unidades monetarias por unidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos, en pocas palabras, obtener el óptimo del consumidor. Y ahí el óptimo del consumidor se obtiene al utilizar la ecuación utilidad marginal. En este caso no tengo X y tengo P y C, entonces sería la utilidad marginal de P partido de la utilidad marginal de C igual al precio de P partido del precio de C. Esa es la ecuación que es para el óptimo del consumidor. Y además nos apoyamos en la ecuación de ingresos, que después la voy a anotar, pero la ecuación de ingresos viene siendo en este caso I igual a el precio de P por P más el precio de C por C, donde el precio de P y el precio de C vienen siendo estos que tienen abajo estos de acá, que tienen una P y una C pequeño, y este P y C vienen siendo las cantidades. Entonces, en primera instancia vamos a trabajar el concepto de las derivadas. ¿Ya? Voy a trabajar utilidad marginal de P, utilidad marginal de C, para obtener la parte izquierda de la ecuación. Entonces, utilidad marginal de P sería derivar la utilidad total con respecto a P. Entonces, al derivar con respecto a P, queda como constante, obviamente, lo que no depende de P. Entonces, sería anotar la constante que es C cuadrado por la derivada con respecto a P, que en este caso sería 2P. Y ahí obviamente me queda la derivada. Entonces, finalmente sería 2P por C cuadrado. Y después está la utilidad marginal de C, que sería derivar, pero ahora con respecto a C. En este caso P cuadrado sería una constante, y solo se deriva con respecto a C. Lo que finalmente me da como resultado 2C por P cuadrado. Al hacer la división, obviamente, que es el término que está a la izquierda de la ecuación, o sea, utilidad marginal de P sobre utilidad marginal de C, eso me da como resultado. Dividimos entonces acá 2P por C cuadrado y 2C por P cuadrado. Al simplificar, simplifico los dos, se me basta C con 1 de acá y se me basta P con 1 de acá. Lo que finalmente me da como resultado C partido en P. Ya tengo la parte izquierda de la ecuación. Y ahora debemos reemplazar en la solución. Entonces al reemplazar en esa ecuación me va a quedar algo así como C partido en P. Y voy a volver un poco a la izquierda. Sabemos que al lado derecho está el precio de las poleras partido del precio de las camisas. Entonces esa relación de la derecha, disculpa, sería 2 partido en 5. Lo que finalmente me da que C va a ser igual a 2 por P partido 5. Ese es el valor de la cantidad de camisas en función de las poleras. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? Fácil, nos apoyamos en la función de ingresos con esa ecuación. Entonces, tenemos la ecuación de ingresos, que la ecuación de ingresos se escribe, como les decía anteriormente, como el ingreso va a ser igual al precio de las poleras por la cantidad de poleras, más el precio de las camisas por la cantidad de camisas. Entonces, va a ser el ingreso, que en este caso es 200, va a ser igual a las poleras, por el precio de las poleras, que en este caso era 2, si no me recuerdo, era 2, más 5, que es el precio de la camisa, por la cantidad de camisas. Pero acá es donde yo reemplazo por esta expresión que está en función de P, todo para poder despejar el valor de P. Y entonces al reemplazar acá, simplificamos esto de acá, y al hacer la suma me queda 200 igual a 4P, por lo cual finalmente P, al final del resultado, va a estar dado por 50, que es finalmente dividir 200 en 4. Entonces, como ya tengo P, de acá puedo obtener cuánto vale C también. De acá
C vendría siendo 2 por 50 partido 5, y esto me da un valor de 20. Entonces, finalmente, el óptimo del consumidor que obtuvimos está dado por el punto 50,20, si no me equivoco. ¿Ya? 50,20 es el punto que nos dio con la utilidad óptima. Yo podría sacar cuánta utilidad me da ese punto evaluando en la función de utilidad. Entonces, evalúo la utilidad 50,20, y eso te quedaría 50 al cuadrado por 20 al cuadrado. Y eso me da como resultado 1.000.000. Entonces acá finalmente yo podría graficar esto, que es una gráfica muy sencilla, y esta gráfica me queda de la siguiente forma. La función es una isocuanta, la isocuanta son de esta forma, y obviamente acá se intercepta una curva de ingresos, que es en este punto, en donde obviamente esta curva de ingresos está por la ecuación, la curva de ingresos la anotamos de nuevo, que es la que está acá, acá pero la reescribimos en términos matemáticos, que sería 200 igual a 2P más 5C. ¿Ya? En pocas palabras. Y esto obviamente al graficarla acá me da que corta en 100 y aquí en 40. Y este punto que está aquí es 50,20, con un nivel de utilidad de 1.000.000. Ese será el nivel de utilidad a ese nivel. Y estaría la parte A del ejercicio resuelto. Ahora vamos a la parte B del ejercicio, que la parte B es realizar exactamente lo mismo que hicimos, solamente que acá nos dicen que cambian los precios. Ya la enunciado dice que cambia el precio de las poleras porque sube a 5. ¿Ya? Entonces, el precio de la polera ahora va a tener un nuevo precio. Va a ser 5. El precio de la camisa sigue siendo 5. Y si nos damos cuenta, acá tendríamos que volver a resolver todo de nuevo. O sea, resolver la ecuación utilidad marginal de P sobre utilidad marginal de C igual al precio de P partido el precio C. ¿Y por qué de nuevo? Porque tendríamos que calcular de nuevo el nuevo óptimo. Y bueno, al resolver esta parte de la izquierda, y la vamos a resolver acá, nos damos cuenta de algo, que finalmente esta expresión matemática que es de la derivada se sigue manteniendo. La utilidad marginal de P, en este caso, sería derivar P cuadrado por C cuadrado, te queda 2P partido C cuadrado, y la utilidad marginal de C se sigue manteniendo, o sea, te queda 2C por P cuadrado. Entonces, finalmente, al hacer esta división, se mantiene que esta expresión sigue siendo C partido en P. Lo que sí nos cambia es la izquierda, o sea, la derecha del problema. Entonces, en este caso, al reemplazar directamente, me quedaría C partido en P, el reemplazo lo vamos a hacer aquí, C partido en P, pero acá la igualdad cambia. Ya no es 2 partido en 5, sino que ahora es 5 partido en 5. Lo cual conlleva que la igualdad de esta ecuación sea C igual a P. Entonces, con esta ecuación ya ahora nos queda solo reemplazar. En la ecuación de ingresos, que la ecuación de ingresos está dada por 200, va a ser igual al precio de las poleras, que ahora el precio ya no es 2, sino es 5, por la cantidad de poleras, más 5 por la cantidad de camisas. Entonces, reemplazo en P o en C, da lo mismo. En este caso voy a reemplazar en, bueno, en C, o sea, disculpa, en P voy a reemplazar por C. Entonces acá sería 5 por C más 5C. Y ahí me queda que 200 igual a 10C, por ende C es 20. Y como C es 20, P igual es 20, ¿cierto? Porque C igual a P. Y acá obtenemos el nuevo nivel o el nuevo punto que satisface la necesidad del consumidor, el punto que nos da mayor utilidad. ¿Ya? Y al calcular esa utilidad, la voy a calcular acá en pequeñito. La utilidad de 20,20 me queda 20 al cuadrado por 20 al cuadrado. Y eso finalmente me da que la nueva utilidad es 160.000. Y si se dan cuenta, es obvio que disminuye la utilidad, porque en pocas palabras, al subir el precio de un bien, yo como consumidor consumo menos de ese bien. Como estoy consumiendo menos de ese bien, en una función Kappa-Douglas,
finalmente va a haber un menor consumo y ese consumo generalizado que ya disminuyó, obviamente van a reportar mucho menos utilidad que el precio que tenía inicialmente las poleras, que era mucho más bajo. Ya, y por ende, como era más bajo, porque pasó de 2 a 5, al ser 2, yo podía consumir más poleras, en este caso 50 poleras, y ahora al subir a 5, solo puedo consumir 20 poleras. Y eso en el fondo es el desarrollo del ejercicio. Esto sería la ayudantía. Muchas gracias por